¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acompaña la maestra Lucero Peña. Vamos ahora a ver un tema, vamos a tratar, es divertido. Vamos a ver un tiro que se aventaron el maestro Burgoa con el maestro Fixamudio, con el maestro, con el ministro Ricardo Couto, entre otros, en relación a que la naturaleza de la suspensión y cuáles sean sus elementos. Se acordarán ustedes que habíamos hablado de una clasificación que se había dado en la doctrina entre una corriente avalorada abstracta y otra concreta valorada. Una decía que no se podía ver los conceptos de violación, no se podía ver el fondo del asunto y se negaba cualquier circunstancia de esa naturaleza, y la otra sí empezaba a hablar en ese sentido de asomarse al fondo. Esto fue muy interesante y el debate se dio precisamente con el maestro Fixamudio, que era de esta corriente, y por otro lado el maestro Burgoa. Me gustaría que viéramos precisamente primero lo que decían Ricardo Couto. Voy a leer un fragmento de lo que decía Ricardo Couto en relación con la suspensión. Decían: existe pues una base en los antecedentes legislativos y en la propia Constitución para que el juez tenga una amplitud de criterio para resolver sobre la suspensión, tomando en cuenta la probable o improbable constitucionalidad del acto reclamado. El texto íntegro de la fracción novena citada refuerza esta tesis. Dice dicha fracción: los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para la cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público. Y decía el maestro Ricardo Couto, que por cierto es un eminente veracruzano al que no se le echó un gran homenaje. Para mí, este es uno de los más grandes juristas que han dado el estado de Veracruz. Decía: este precepto viene a cambiar radicalmente el mecanismo de la suspensión al introducir, para sus condiciones de procedencia, un nuevo elemento de estudio, el de la naturaleza de la violación alegada. De acuerdo con la reglamentación anterior, el perjuicio para el agraviado en relación con el perjuicio para la sociedad y el Estado era el único elemento que debía considerarse para conceder la suspensión. Si el acto reclamado perjudicaba al quejoso y su inmediata ejecución no perjudicaba a la sociedad, aquella debía concederse. Si por el contrario la suspensión ocasionaba un perjuicio a la sociedad o al Estado, debía negarse. La violación cometida para nada era no tomada en cuenta. La reforma constitucional cambia el sistema. El perjuicio social y el colectivo continúa siendo elemento de estudio para la procedencia de la suspensión, pero ya no son los únicos. Su estudio debe hacerse en relación con la naturaleza de la violación alegada. No le es suficiente al juez para fundar la negativa de la suspensión, decir que la sociedad está interesada en su inmediata ejecución. Esto decía el maestro Ricardo Couto. A su vez también, dentro de esta corriente, estaba el maestro Fixamudio. Fixamudio dice en su libro de Juicio y Amparo, que aparece publicado en el año de 1964, afirma que no se ha intentado una elaboración de la materia de la suspensión de amparo con base en los adelantos que la propia ciencia del derecho procesal ha alcanzado en relación con la doctrina de las medidas cautelares. Considera que es indudable que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar, por cuanto significa una apreciación preliminar de la existencia del derecho con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva, y por ese motivo no solo tiene efectos puramente conservativos, sino que también puede asumir el carácter de una providencia constitutiva o parcial y provisionalmente restitutoria, cuando tales efectos sean necesarios para conservar la materia del litigio o impedir el perjuicio irreparable a los interesados. Góngora también, el ministro Góngora, también señalaba en ese contexto, no cabe duda, que uno de los elementos más importantes para destacar al respecto
es la apariencia del buen derecho. Y así el magistrado, en ese entonces, magistrado Góngora Pimentel, emitió algunas tesis con base en los criterios ya de Fixamudio y del mismo Ricardo Cotro, en el que estableció que se podía restituir en tratándose de actos consumados, cuando se resolvía sobre una clausura consumada, se estableció que sí se podía si se analizaba la apariencia del buen derecho. Contra esto, tenemos la corriente avalorada, y aquí me hacen favor de señalar qué es lo que decía el maestro Burgoa en relación con todo este tema, por favor. Esta concepción de nuestro distinguido tratadista es inadmisible y solo puede explicarse por su afán de aplicar a las instituciones procesales del juicio de amparo las opiniones de doctrinas extranjeras que lo desconocen, no lo comprenden o no se refieren a él. No es verdad que la suspensión anticipe provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva, pues si por protección definitiva entiende Fixamudio el otorgamiento del amparo al quejoso contra los actos reclamados, dicha anticipación provisional equivaldría a su preestimación como inconstitucionales, lo que es completamente ajeno a la suspensión, ya que en esta jamás se aborda la cuestión de si tales actos se oponen o no a la ley suprema. Además, la suspensión no es una providencia constitutiva, sino mantenedora o conservadora de una situación ya existente, evitando que se altere con la ejecución de los actos reclamados o por sus efectos y consecuencias. En otras palabras, la suspensión dentro del amparo no crea derechos o intereses jurídicos sustantivos a favor del quejoso, sino que los preserva únicamente en cuanto que no afecten por dicha ejecución, efectos o consecuencias, preservación que imparte independientemente de que los actos impugnados sean o no inconstitucionales y mientras no se resuelva o se finalice ejecutoriamente el juicio de garantías. Tampoco la suspensión es una providencia parcial y provisionalmente restitutoria. Dicho en otros términos, la suspensión no opera frente a actos consumados. Estos permanecen intocados por ella, de lo que se colige que no puede invalidarlos, o sea, restituir por modo alguno al agraviado en la situación en que se encontraba antes de su realización. La tendencia a imputar a la suspensión efectos constitutivos y restitutorios entraña el desconocimiento de lo que implica esencialmente el fenómeno suspensivo. Suspender equivale a frenar, paralizar, detener o evitar la causación de algún hecho, su continuación o la persistencia de una determinada situación. Nunca puede atribuirse a dicho fenómeno los caracteres de una medida o providencia cautelar, constitutiva o restitutoria, sin negar su misma implicación substancial. La constitución o creación de algo evidentemente no es suspensión, como tampoco significa suspender el acto restitutorio o invalidatorio. Ante un concepto de meridiana claridad lógica, gramatical y jurídica como es el de suspensión, no tiene ninguna explicación racional la aludida tendencia, que en sí misma involucra un patente absurdo. Si se pretende instituir dentro del proceso o juicio de amparo alguna providencia cautelar que anticipe provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva, como la propugna Fixamudio apoyándose en el pensamiento de Ricardo Couto y haciéndolo suyo, es decir, si se quiere crear alguna medida procesal, constitutiva o restitutoria, a semejanza de las que existen en el proceso civil, el concepto y la denominación de la correspondiente institución adjetiva de ninguna manera entrañarían el fenómeno suspensivo, ni la idea ni el nombre de suspensión. Muchas gracias. Vean aquí que hay una gran diferencia. Ya creo que este debate ya está subsanado, ya está zanjado, ya pasamos, en este contexto ya nadie duda, ya no se duda de que las medidas que la suspensión tiene íntima relación con las medidas cautelares. Ya no podemos negar que no se vea la apariencia del buen derecho. Primero fue jurisprudencial y ahora está en la Constitución. Entonces, esto ya no lo tendríamos que ver. La urgencia es un elemento totalmente ya incorporado, ya son elementos que se tienen que ver. Y las demás características de la provisionalidad, por ejemplo, la provisionalidad, la flexibilidad de la medida, ya saben que se puede ir cambiando la suspensión durante el trámite del proceso, es provisional,
y es sin audiencia y después se le da, en la suspensión definitiva se da la audiencia a la autoridad responsable. Entonces, en realidad ya nadie podríamos discutir nada de eso. ¿Cuál es la única diferencia que podemos encontrar entre las medidas cautelares que lo hacen diferente al juicio de amparo? Pues indudablemente que es lo que sí se señala, que hay que hacer una ponderación entre el orden público y el interés social en contra de la apariencia de buen derecho. Esto por tratarse de un acto total administrativo que se supone presume de ejecutividad y que tiende a dar un bien a la sociedad. Se estima que en esta hipótesis, aunque hubiera una apariencia del buen derecho, hay que analizar si tenemos en el orden público y en el interés social un interés superior para que éste siguiera prevaleciendo en lo que dura el juicio de amparo. Pero bueno, esto es lo que se maneja. Hacer esa ponderación en el proceso ordinario no se hace. En las medidas cautelares ordinarias esto no es materia. En este caso sí lo es, por tratarse de una cuestión de carácter totalmente administrativo, donde está el orden público y el interés social, sí está representado por la autoridad, que se supone que su función es el bien común contra el bien particular. Y se hará la ponderación. Si por la concesión del amparo se afecta gravemente, si con la concesión de la suspensión se afecta gravemente al orden público y al interés social, se debería denegar. Si esa afectación no es tan grave y si afecta gravemente el orden público, la apariencia, el derecho, entonces estaríamos en ese contexto concediendo la suspensión. Bueno, en realidad esa es la diferencia. Espero que haya sido de a su agrado esta exposición y seguimos con ustedes. Muchas gracias.